primeramente, buenos días. Es un placer dar por iniciado acá la tercera conferencia del Magíster en Banca y Mercado Financiero, correspondiente al taller de graduación 2 del programa. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Valeria Aros. Valeria es jefe área Productos y Garantías Estatales, Banco Internacional, su gerente comercial Empresas, Banco Estado, ingeniero civil industrial, MBA, Convención en Innovación, con formación en liderazgo estratégico y venta consultiva, con amplia experiencia en cargos gerenciales en productos y servicios desarrollados desarrollo de negocios, PPM, PMO, gestión de cambio y ventas en el sector financiero. Ella es experta en segmento PYME y empresas a cargo de equipos de venta, ejecución de nuevos productos y servicios, evaluación y desarrollo de proyectos estratégicos. Con vasta experiencia en la implementación de políticas públicas, con altos estándares de fidelización y satisfacción de clientes en organizaciones masivas, y bueno, 20 años en Banco Estado, digamos, le da una gran experiencia en todos estos temas. Y el nombre o el título de la conferencia que se ha querido dar, digamos, para este caso, algo que está totalmente en boga en este minuto y algo bastante clave, es cómo aprovechar las oportunidades de los sistemas de garantía de crédito. Respecto a la programación que tenemos para hoy, eso lo vamos a ver en la próxima, ahí está, hasta las 10:30 sería la conferencia de Valeria, 90 minutos aproximadamente. Como usual tendríamos un break de 10 minutos para después irnos a salas y hacer un trabajo de grupos entre las 10:40 y las 11:40 para terminar finalmente con los 50 minutos de preguntas para Valeria. Así que dicho esto, me queda dar el máximo de ánimo y aprovechar al máximo la presencia de Valeria con toda su experiencia para hacerle preguntas claves, digamos, que ella feliz podrá contestarnos. Así que dejo con ustedes en este momento a Valeria. Valeria, disculpa un segundito porque me están haciendo aquí algunas preguntas por WhatsApp. ¿El trabajo de grupo sería en los mismos equipos de trabajo que ustedes han venido trabajando en el taller de graduación 1? Y Giorgio, quien también nos acompaña junto a Enrique, los llevaría a ese grupo a una sala donde realizarían esa actividad que va a guiar Valeria y va a dar las instrucciones posteriormente. Solamente para aclarar eso, Valeria Arao. Disculpa que te haya interrumpido, no me pude quedar callado. Muchas gracias, Gianfranco. Agradezco la presencia de Enrique, tuya, Gianfranco, el apoyo y la presentación que me acaba de hacer Hernán, y bueno, y a Giorgio toda la coordinación, así que les agradezco a todos y a todos los asistentes también por estar acá, y espero no latearlos y tengamos ahí una inyección de este tema que, como bien decía Gianfranco, está bastante en boga actualmente, y el impacto en el sistema financiero ha sido bastante importante. Así que, sin más, voy a compartir yo ahora, Giorgio, mi presentación, ¿sí? Bueno, ya la introducción está dada. Principalmente aquí les quiero comentar acerca de estas garantías estatales que están asociadas a los créditos, principalmente créditos comerciales que están asociados a personas naturales o empresas con un giro comercial. Todos los bancos actualmente operan con estos tipos de instrumentos, tanto FOGAPE como Corfo, que son los más importantes de la industria. Todos los bancos, el 100% y algunas cooperativas operan con estos instrumentos, y también algunas instituciones financieras no bancarias como Incofin o como algunas otras, factoring privados también, pero ellos operan más bien con Corfo. FOGAPE principalmente opera con instituciones financieras como bancos y cooperativas. Así que contarles un poco aquí. Ahí sí. ¿Qué son las garantías estatales en definitiva? Las garantías estatales son fondos que destina el Estado destinados a mejorar el acceso al financiamiento para que las empresas
puedan cubrir sus necesidades de capital de trabajo, y cuando hablamos de capital de trabajo es liquidez en el corto plazo, e inversión. La inversión tiene que ver con la incorporación de activos fijos, como por ejemplo compras de terreno, compra de maquinarias de mediano y largo plazo, como un leasing, y así facilitar el desarrollo productivo de estas empresas. El objetivo, principalmente, es apoyar cuando las garantías reales son deficitarias o generalmente o no existen. Entonces, estos instrumentos no buscan sobregarantizar a los clientes. En definitiva, lo que buscan es generar un complemento y mejorar las condiciones asociadas al crédito, tanto en monto, porque finalmente si tengo una mejor cobertura puedo acceder a condiciones de mejor monto, y también a mejor plazo. Bueno, aquí contarles más o menos, que esto lo agregué, el tamaño de los fondos actualmente supera los 10.000 millones de dólares. Ahora, las colocaciones son mucho más que esto, porque los fondos, tanto FOGAPE como Corfo, se pueden apalancar o dar créditos o financiar operaciones por más de 8 a 10 veces el tamaño del fondo que el Estado les asignó. Principalmente tiene que ver porque ellos pueden hoy día, de alguna manera, la siniestralidad nunca va a superar el 10%. Hoy día el comportamiento de pago de los clientes que ocupan este tipo de instrumentos, y te hablo de bancos, les hablo de bancos grandes y también de bancos pequeños, es muy similar y siempre ha superado el 95, 97%. Por lo tanto, la siniestralidad es muy, muy bajita. En el Santander no supera el 2,5 y así en el Chile también. Así que, en realidad, este apalancamiento permite multiplicar por 10 el tamaño de los fondos y de esta manera hacer crecer este fondo. Por lo tanto, hay mucha, mucha plata en la mesa como para poder operar con este tipo de instrumentos. Vamos a ver la siguiente. Bueno, continuando con las definiciones de garantía estatal, como les decía, esta es una cobertura complementaria de riesgo y respalda estas operaciones crediticias a través de una cobertura que compensa parcialmente. Ni Corfo ni FOGAPE hoy día con los instrumentos más utilizados garantiza un 100%, porque efectivamente lo que buscan es que compartamos con las instituciones financieras el riesgo de ese cliente. Por eso ellos delegan en las instituciones financieras la evaluación de crédito. Entonces, adecuándonos acá a las políticas comerciales y de riesgo de cada una de los bancos, en este caso de las instituciones financieras. Entonces, ellos compensan parcialmente la deuda al intermediario financiero, ellos le llaman así a los bancos o a las cooperativas, en caso de un cumplimiento de pago por parte del beneficiario. Entonces si este cliente se siniestra o cesa sus pagos, entonces yo voy con la documentación, mi evaluación en el origen, donde tengo que garantizar de alguna manera que la evaluación de este cliente fue hecha en función de las políticas que actualmente rigen para el banco en función de lo que la CMF nos define. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurar que ese cliente en el origen, efectivamente, tenía una empresa que el negocio era viable en el corto o mediano plazo y además tenía capacidad de pago suficiente cuando se evalúa este cliente para servir sus obligaciones financieras. Por lo tanto, es muy importante que ocupemos y las ocupemos bien. Así que las definiciones y los reglamentos están bastante bien acotados y definidos. Estos se encuentran tanto en la página de Corfo, corfo.cl, fogape.cl, o también en la Biblioteca Nacional del Congreso, donde están publicados todos los reglamentos y las publicaciones del Diario Oficial con las definiciones asociadas al uso de estos instrumentos. Ahora, el uso de esta garantía estatal en ningún caso exime al deudor de su obligación con la institución financiera. Esta es una garantía del Estado, pero si este cliente se siniestra, yo cobro a FOGAPE o cobro Corfo como institución financiera, pero yo tengo que dar continuidad, en caso de siniestro, a las acciones judiciales y tratar de recuperar el máximo de la deuda total del cliente. En caso de recuperar,
Lo que yo tengo que hacer es devolver al fondo en caso de porcentaje de cobertura. Es decir, si este FOGAPE me pagó el 80% del saldo insoluto de la deuda que ese cliente mantenía al momento de cesar sus pagos, me pagó el 80% de ese saldo, yo al recuperar nos vamos par y paso. O sea, el 80% de lo que yo recupere se lo devuelvo al fondo y el 20% va a cubrir el porcentaje de garantía no cubierto. Por lo tanto, este no es un subsidio del Estado, sino que efectivamente cubre las operaciones y nosotros, todos los bancos, vamos y licitamos fondos con estos garantes que son los más importantes, como les decía, Corfo o FOGAPE. Cuando hablo de Corfo no son los fondos concursables, es otra gerencia de Corfo donde efectivamente aquí hay un fondo para que a través de los bancos efectivamente los empresarios puedan acceder a financiamiento. Ahora, la institución financiera debe ejercer de manera habitual los cobros de los créditos, lo que les decía recientemente. Acá nosotros tenemos que realizar todas las acciones para recuperar íntegramente, en lo posible, la colocación inicial, hasta que se pueda extinguir toda la deuda. Vamos a ver cómo avanzamos. Bueno, los principales programas FOGAPE, desde los más antiguos hasta los más nuevos, siempre ha dispuesto un programa que tiene que ver con un FOGAPE tradicional, este tiene más de 20 años en la industria, y el programa de exportadores, que principalmente es lo mismo que el tradicional, pero permite operar en moneda extranjera, y principalmente está orientado más a exportadores que a importadores. Luego, en abril-mayo del año pasado, salió el famoso FOGAPE COVID o el FOGAPE 1.0, que lo llamamos en las instituciones financieras, el cual expiró su utilización en abril del 2021. Esa fue una ventana que se abrió y que todos los bancos pudimos operar con este instrumento durante prácticamente un año. Y actualmente los bancos disponemos de un programa que es el mismo FOGAPE, pero ahora el 2.0, que es el Reactiva, donde hubo una modificación de la ley asociada al FOGAPE en general, donde sí tuvo impactos y modificaciones también el FOGAPE tradicional, principalmente. Así que aquí se incorporaron algunas flexibilizaciones respecto a cómo recuperar la garantía y algunas miradas de cara a cliente como restricciones o topes máximos de tasa, que se los voy a contar un poquito más adelante para que los clientes puedan acceder a algún tipo de beneficio adicional. Vamos a ver si... Ahí. El otro principal programa tiene que ver con las operaciones o con los programas que hoy día dispone Corfo. Corfo tiene también, de alguna manera, estos son fondos paralelos. Tanto Corfo como FOGAPE tienen sus propias definiciones y algunas cosas son mejores en Corfo y no tan buenas en FOGAPE y viceversa. Pero ahí nosotros como instituciones financieras tenemos que evaluar cuál es el programa que mejor se adecúa a las necesidades de los clientes. Tenemos COVEX, que en este caso COVEX también es similar al FOGAPE exportador y aquí también incluye todas las operaciones asociadas al comercio exterior. Está el Proinversión, donde el Proinversión es un programa que es el último que sacó Corfo respecto a programas de financiamiento de cobertura parcial, y este programa lo que busca es, y que ya tiene un rato Proinversión, lo que busca es financiar o apoyar el financiamiento de operaciones únicas y exclusivamente de incorporar activos fijos a la empresa. Por lo tanto, las operaciones no pueden tener una duración mínima de 36 meses. Por lo tanto, el valor estricto es que una operación tiene que ser al menos de 37 meses en adelante. Y esto incluye los leasing o cualquier proyecto más bien asociado a la inversión. Y finalmente está el FOGAIN, donde también nació como
un tema más bien asociado a la inversión, pero de a poco fue ampliando su registro y actualmente sirve para prácticamente toda la parrilla de productos comerciales que los bancos tenemos. ¿Cuál es el tamaño, más o menos, del impacto que tienen estas garantías actualmente en la industria? Corfo ha ido disminuyendo sistemáticamente su participación, principalmente dado por estos programas tan grandes que ha sacado FOGAPE y que tiene que ver con el mundo del COVID que les mostré recientemente, que les comenté, y el otro tiene que ver con el mundo del FOGAPE Reactiva. Corfo actualmente, este es el informe que ellos sacan mensual y que también está público en su sitio, tienen alrededor de 120.000 operaciones en stock. Hay muy poquitos clientes que se repiten el RUT, por lo tanto podríamos entender que hay 120.000 empresarios asociados a este beneficio. ¿Cuántas colocaciones en stock más o menos? Aquí si lo multiplicamos por 9 ceros, hay 2.300 billones de colocaciones con estas coberturas, las que les mencioné recientemente. ¿Cuánto es el porcentaje de cobertura más o menos que maneja Corfo? Son un poquito más bajos que el FOGAPE y ellos garantizan en promedio el 57% de todos los programas. Los COVEX tienen una cobertura que parte del 40%, por lo tanto ahí nos baja un poquito el promedio de cobertura de todos sus programas. El plazo promedio son bastante similares de ambas coberturas y es alrededor de 2 años. El monto promedio es un poquito más alto en este caso y son 50 millones más o menos, y principalmente ellos operan con clientes hasta medianas empresas. Ahora, el mundo del FOGAPE, hasta hace 2 años, no sé, el 2019, antes que saliera el FOGAPE COVID, su volumen de operaciones en stock bordeaba las 50.000 más o menos. Sin embargo, tuvo un crecimiento exponencial en el último año, principalmente móvil, último año móvil, digamos, desde el nacimiento del FOGAPE COVID, donde se cursaron, actualmente hay vigentes menos en stock, porque algunas ya expiraron y pagaron su crédito, se cursaron cerca de 280.000 operaciones en el sistema financiero con el FOGAPE COVID. Y bueno, actualmente con el FOGAPE Reactiva se han cursado cerca de 160.000. Bueno, también algunas son de corto plazo, porque operan con algunas boletas de garantía de corto plazo, entonces hay operaciones chiquititas que ya expiraron, porque esto ya partió en febrero. Y bueno, actualmente en stock hay un poco más de 430.000 operaciones en FOGAPE. Las colocaciones también son gigantescas, 13.800 billones en colocaciones. Hay un 78% de cobertura promedio. Los últimos programas han hecho crecer bastante el porcentaje de cobertura, porque recordemos que hay casos en que, y se los voy a comentar un poquito más adelante, que las coberturas llegan incluso al 90%. Así que hay una cobertura bastante atractiva de cara a los bancos para poder operar con estos instrumentos. El plazo promedio es de 28 meses y los financiamientos en promedio, y principalmente está dado por los bancos más grandes, que actualmente sí tienen un nivel de colocación un poquito más pequeñito. El Banco Estado en promedio las colocaciones son como de 500 UF, y los bancos más grandes de un poco más de 1000 UF, por lo tanto ellos llevan el promedio. Los bancos más de nicho, los bancos más boutique, o los bancos más pequeños, tenemos colocaciones más o menos por operación que bordean las 5.000 UF aproximadamente. Por lo tanto, ahí hay 35 millones que nos da el promedio en la industria, más o menos por tipo de operación. Vamos a ver cómo avanzamos. ¿Quiénes pueden acceder a este tipo de financiamientos? Bueno, son todas las empresas formales o informales que desarrollen una actividad productiva o de servicios y que requieran financiamiento. Y principalmente estos financiamientos van a estar asociados a la continuidad operacional de su negocio, liquidez, corto plazo, y
o las dos pueden ser también expandirse. Y cuando hablamos de expandirse tiene que ver con estas inversiones o estas posibilidades de incorporar activos fijos y endeudarse de pronto en un poquito más de largo plazo. ¿Qué vamos a entender por microempresa? Son todas las empresas con ventas anuales hasta las 2.400 UF. Esto lo usamos con esta misma distribución todos los bancos y también impuestos internos con quienes también generalmente ahí tanto FOGAPE como Corfo se integran para, sistémicamente, digamos, para poder determinar el tamaño de las compañías. Pequeñas empresas van a ser clientes con ventas hasta las 25.000 UF. Esto son 750 millones más o menos de venta al año. Esto no incorpora los gastos ni la utilidad final, sino que solamente son los ingresos por venta que de pronto podemos ver ahí en los balances de nuestros clientes. Las medianas empresas van a ser esas empresas que tienen ventas entre las 25.000 y las 100.000 UF, 3.000 millones aproximadamente, la UF ya está en los 30.000, y grandes empresas van a ser aquellas empresas que tengan una venta superior a las 100.000 UF y que incluso, hoy día con los últimos programas, pueden llegar al millón de UF, o sea, 30.000 millones de pesos aproximadamente al año. ¿Cuáles son los beneficios? Y de pronto estos son como los argumentos de venta que nosotros como instituciones financieras podemos ofrecer a nuestros clientes. Son, en primer lugar, es que permitimos, tanto para, como les decía, formales e informales, el acceso al financiamiento. Y aquí la posibilidad de esta garantía, que finalmente para los bancos tienen un ahorro de capital, y además tienen esta cobertura que sí mitiga riesgo, entonces permite al empresario acceder al financiamiento con mejores condiciones de monto y mejores condiciones de plazo. Por lo tanto, es un enganche muy importante comercial para que efectivamente nosotros podamos incorporar en nuestra oferta y en nuestra oferta de valor de cara sobre todo a los pymes. Los pymes transversalmente atraviesan todas las coberturas y los grandes ya tienen un poquito menos de oferta con este tipo de instrumento. Dos, ofrece múltiples alternativas de financiamiento, tanto de corto, mediano y de largo plazo. O sea, podemos cubrir la necesidad completa de nuestros clientes. También apoya el crecimiento y la expansión, porque efectivamente cuando hay un cliente que está funcionando y de pronto siente que no tiene necesidades de financiamiento, de pronto nosotros sí les podemos ofrecer una expansión, un crecimiento y el terreno que arriendas. ¿Por qué no lo compras o lo ofreces al quien te arrienda el terreno, por ejemplo, que te lo venda y le hacemos una oferta, por ejemplo? Tiene un alto porcentaje de cobertura y garantía. Como les decía recién, actualmente FOGAPE incorporó unas nuevas coberturas que incluso pueden llegar al 90% de cobertura, lo que hace muy atractivo de cara al banco y también de cara al cliente. Porque en definitiva lo que hemos estado hablando, que sobre todo los pymes tienen bastante déficit de patrimonio, por lo tanto no tienen muchas garantías para ir dejando en los bancos como cobertura en caso de siniestro, que sí forma parte de las políticas comerciales que tienen los bancos, así que es muy importante este porcentaje. Ahora, los últimos programas son bastante abiertos y efectivamente tanto COVID, que fue el primero que sacó FOGAPE, como ahora el que está muy en boga, que es el FOGAPE Reactiva, operan sin comisión. Las comisiones por el hecho de operar con este instrumento, antes la pagaba el cliente, entre un 1 y un 2% del saldo capital garantizado. Ahora este cargo o este costo lo asumen las propias instituciones financieras. No exime a FOGAPE de pagarle una comisión, pero sí es de cargo de las instituciones financieras. Así que todas las instituciones nos tuvimos que crear ahí un colchón para poder pagar a FOGAPE por el uso de cada una de las operaciones, el porcentaje de garantía. No tienen costo de prepago de cara al cliente, por ley. Las tasas son especiales y acotadas. Recordemos que el FOGAPE COVID o el 1.0, la tasa era TPM, tasa de política monetaria, más un 3% anual. La tasa política monetaria se mantiene en el 0,5, por lo tanto no podíamos superar el 3,5% anual en la tasa.
Ahora, como hubo algunos clientes que quedaron fuera de eso, porque efectivamente los spreads de cara a las instituciones financieras eran casi nulos o cero, hubo bancos que efectivamente no quisieron financiar a los clientes, por lo tanto ya para el 2.0 se levantó un poquito esa barrera, sin embargo todavía existe una condición de restricción que de pronto eso también de cara al cliente le asegura que los bancos no van a cobrar de alguna manera lo que quieran, porque efectivamente existe una cota superior que es bastante conveniente también de cara al cliente, que es un TPM más 0,6% mensual. Entonces el 0,6% mensual nos lleva a una tasa anual del 7,2%, que sigue siendo bastante conveniente, más TPM que se mantiene en el 0,5%, por lo tanto ahí tenemos un 7,7% anual que sigue siendo bastante conveniente. Y también está abierto para que operen empresas tanto formales, que hoy día tienen su inicio de actividades en impuestos internos y todos los meses ahí pagan sus impuestos, también como a empresas informales, sobre todo en Banco Estado, donde en BME existe una gran cobertura respecto a estos clientes. Vamos a avanzar. Ahora, de cara a las instituciones financieras, ¿por qué nos conviene o no operar con estos instrumentos? Ya hablamos recién de las conveniencias de cara a nuestros clientes y los argumentos de venta que podamos tener de cara a ofrecer este tipo de cobertura. Bueno, en primer lugar es un mitigante de provisiones, por lo tanto, de cara a la institución financiera, mejora la estructura de garantías y de cobertura. Así que raya para la suma en nuestra última línea, efectivamente tenemos un mitigante muy importante de provisiones en función del porcentaje garantizado. Como les decía, podemos llegar incluso al 90%. Es decir, tenemos una empresa clasificada en A6, donde la provisión es de un 9% del total. Si no tuviese garantía, de cada 100 pesos yo voy a provisionar 9 pesos. Ahora, si yo tengo esta garantía estatal, el 90% de esos 100 pesos me van a provisionar como si fuese a 1. Por lo tanto, es el 0,00, es bastante marginal la provisión, y yo solamente voy a tener que provisionar este 9% por el 10% no garantizado. Por lo tanto, la disminución en las provisiones es bastante atractiva de cara a las instituciones financieras. También nos apoya en mejorar la satisfacción de nuestros clientes, porque podemos ajustar los financiamientos a su ciclo de negocio. Estos instrumentos nos permiten tener pagos anuales, semestrales, bimensuales, y nos podemos ir adecuando al ciclo de negocio de nuestro cliente. Los agricultores tienen vencimientos anuales, y de esa forma poder ir ajustando y adecuándonos al traje, a la medida que de pronto quieren los clientes. Los bancos más masivos de pronto tienen unas ofertas que son más estandarizadas, pero los bancos más pequeños también tenemos un traje a la medida de cara a las necesidades de nuestros clientes, desde el pyme hasta el grande. Es una garantía líquida versus una garantía real, donde tengo que hacer la inscripción en el conservador de bienes raíces, y de pronto es un proceso un poquito más largo. Esta garantía es de muy fácil constitución, porque yo finalmente voy al fondo, solicito esta cobertura en función del cupo que yo como institución financiera sí licité, y esto durante el día me aprueban la cobertura. Y Corfo, a través de su sistema IFEL, es mucho más automatizado, pero con FOGAPE tenemos ahí unos cortes que son como 4 veces al día, donde me van aprobando las coberturas. Así que los procesos son súper automatizados, así que en esa instancia es muy fácil constituirla. ¿Y por qué es líquida? Porque ante un eventual siniestro, también si yo tuve un proceso ordenado, bien ejecutado, para la venta de esta operación que incluye este instrumento, la verdad es que el proceso de recuperación de la garantía es bastante expedito de cara a los fondos, siempre y cuando yo haya cumplido con todas las condiciones religiosamente que me solicitan en el inicio. Tramo de venta, condiciones de morosidad, que les voy a contar más adelante, que son ciertos requisitos que los clientes tienen que cumplir, y a esos requisitos
todos los fondos le llaman condiciones de elegibilidad del cliente, que fue bien elegido en el origen. Este tipo de instrumentos está... Perdón, tomar un poquito de líquido. Este tipo de instrumentos actualmente está disponible en toda la banca, y como les digo, el 100% de las instituciones financieras opera con garantía estatal. Y bueno, y hay otras instituciones financieras de pronto no bancarias, como los factoring y los leasing privados, que también tienen la posibilidad de licitar fondos, incluso las mismas sociedades de garantías recíprocas. También permiten estos instrumentos reestructurar pasivos, o sea, es decir, yo puedo tomar todas las operaciones de un cliente que incluso nacieron sin garantía estatal y asociarles esta cobertura y reestructurar sus pasivos en un mediano o en un largo plazo. Incluso operaciones, líneas de crédito o distintas operaciones que el cliente pueda tener con nosotros. Además permite reprogramaciones. Entonces, si yo le di un FOGAPE reactiva, le di un FOGAPE COVID, tengo hasta 365 días de mora para poder reprogramar o reestructurar esta operación. Entonces yo al cliente le puedo dar más plazo, le puedo incorporar más monto, qué sé yo. Así que en ese sentido es bastante flexible y la oferta de cara al cliente, incluso cuando se siniestró, entró en mora y tiene 2 o 3 cuotas impagas, yo dentro de esa misma operación lo puedo reestructurar, le informo a FOGAPE, le informo a Corfo el nuevo calendario de pago de este cliente y mantengo la cobertura. Por lo tanto, también de cara a los bancos eso es bastante atractivo. Y permite, bueno, el crecimiento comercial y la penetración en el mercado, porque finalmente de esta manera podemos ir agrandando la torta y ir, de alguna manera, ir a masticar la competencia. Cuando tengo un cliente que actualmente tiene solo un terreno, por ejemplo, y lo tiene en garantía en el Banco 1, entonces las posibilidades de acceder al financiamiento en un Banco 2 o en un Banco 3 sin una espalda es muy complicado. Sin embargo, con este programa sí me permite conocer al cliente, conocer su comportamiento de pago y evaluarlo finalmente con su primera fuente de pago, que son sus flujos, y nuestra segunda fuente de pago sería de pronto esta cobertura. ¿Qué tipo de recursos o cuál es el destino de los recursos para los cuales nacieron este tipo de instrumentos? Principalmente son fines productivos. Yo no me puedo pedir un crédito FOGAPE COVID como empresario y comprarme un departamento en la playa. Finalmente aquí el espíritu de estos programas más bien está asociado a, o un Mercedes, no sé, está más bien asociado a fines productivos. Y bueno, para inversión, capital de trabajo y, como les decía, refinanciamientos de pasivos internos, incluso compras de cartera. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de capital de trabajo que principalmente tienen nuestros clientes? Desde el más pequeñito, desde el micro hasta el grande empresa, de pronto, bueno, pagos de sueldo, compras de mercadería, insumos, pagos de proveedores, arriendo, patente. Entonces, cuando hablamos ahí de agricultores, gastos de cultivo, fertilizantes, y fletes y todo ese tipo de cosas que son más bien asociadas al corto plazo. ¿Y cuáles son las necesidades de inversión que están más bien asociadas al mediano y al largo plazo? Bueno, son mejoras, reparaciones de la empresa, compra de maquinarias, incorporación de nuevos software que de pronto los tengo que pagar en un mediano, en un largo plazo, compra de equipamiento como computadores, donde lo puedo hacer a través de un leasing, compra de vehículos, etc. No sé si esta la puedo, ahí. Ahí, terrenos, desarrollo de plantas productivas, adquisiciones de locales comerciales.
¿Cuáles son los principales requisitos y productos bancarios? Y aquí les voy a contar un poquito acerca de los que actualmente están vigentes en FOGAPE. Como les decía, el FOGAPE 1.0 o el COVID ya expiró a partir de abril del 2021 la posibilidad de operar con ese instrumento. El tema de los exportadores, donde actualmente mantiene un máximo de financiamiento bastante acotado, así que está más bien asociado a los pymes, lleva una cobertura del 80% y principalmente está dado por las ventas que podemos llevar dólares. Bueno, los PAE, cartas de crédito, financiamiento contado y cualquier operación que el cliente requiera en moneda extranjera. El FOGAPE tradicional mantiene una condición que más bien está asociado a los pymes, clientes con ventas hasta las 100.000 UF, entonces incluye los micro, los pequeños y los medianos. Las coberturas, y este fue un cambio en la ley, que se incrementó el porcentaje de cobertura hasta el 85%, permite un máximo de financiamiento hasta las 25.000 UF, aquí la comisión la paga el cliente y se mantiene en esa condición, y acá el tipo de créditos que podemos dar, no sé cómo sacar esta barra de herramienta, Giorgio, para poder mirar bien aquí a ver, no sé si ahí arriba. Bueno, crédito leasing, los leaseback, líneas de factoring, boletas de garantía, líneas de sobregiro, y líneas de capital de trabajo, operaciones en cuota, bullet, financiamientos a una cuota, plazo mínimo, un mes, y podemos llegar incluso hasta los 10 años. El Reactiva incorpora las grandes empresas, y aquí podemos llegar a empresas con ventas anuales hasta el 1.000.000 de UF. Aquí me pide condiciones, y el Reactiva principalmente me solicita que al momento del financiamiento el cliente con la propia institución financiera no puede poseer en ninguno de sus créditos una mora superior a 60 días, y tampoco una mora superior a 30 días en el sistema financiero. Ahora, el monto máximo de financiamiento, que son unas coberturas gigantescas, podemos llegar hasta las 250.000 UF para los clientes más grandes. Y la cobertura puede llegar hasta el 90%. El 90%, desde el 85 al 90, principalmente está dado porque en la ley incorporaron sectores vulnerables, que son los que principalmente han estado afectados por la pandemia. Aquí hay una cuarentena de actividades económicas que están incluidas en esta cobertura al 90%, y vamos a entender que todo lo relacionado al turismo, hoteles, transporte de turistas, agencias de viaje, restaurantes, está también el mundo de los cines, los jardines infantiles, hay muchas actividades económicas que actualmente pueden optar a la cobertura del 90%, y eso es por ley, solamente por el hecho de tener una actividad económica asociada a una de las más afectadas por la pandemia. También me garantiza y me cubre todo tipo de operaciones, créditos comerciales, leasing, leaseback, también líneas de factoring, boletas de garantía, y también operaciones en cuotas y bullet. Incluso podemos estructurar cuotas crecientes, y va a depender de las posibilidades sistémicas que tenga cada institución financiera como para poder estructurar el tipo de cuota. Pero si hay algo muy importante acá, que no me puedo pasar de los 7 años o los 84 meses. Así que ahí hay una restricción donde efectivamente este programa así lo estableció. Bueno, ¿cuál fue las principales diferencias respecto al FOGAPE COVID, que fue el 1.0, versus el FOGAPE Reactiva, que es el 2.0, que actualmente está en operación? Bueno, el FOGAPE COVID en un principio fue dirigido única y exclusivamente a empresas que vieron comercialmente afectados sus flujos producto de la pandemia. Entonces, de pronto Riesgo nos cuestionaba cuando una empresa había crecido en ventas y que tenía
producto de la pandemia, porque hubo actividades económicas que sí se vieron beneficiadas producto de esta situación sanitaria, otras no, y bueno, la ley establecía que esto estaba dirigido a empresas que vieron afectados sus flujos producto de la pandemia, así que ahí los que estuvimos en los distintos comités de crédito pudimos percatarnos de las distintas visiones de las gerencias de riesgo. Está destinado único y exclusivamente a capital de trabajo. El tope de financiamiento, y esto fue un acuerdo a nivel de industria con la Asociación de Bancos, podíamos llegar a un máximo de 3 meses venta por cliente. El plazo tenía una cota máxima de 4 años, 48 meses, pero sí o sí teníamos que incluir siempre como condición mínima 6 meses de gracia en las operaciones. Podíamos darle un año, podíamos darle más, pero como mínimo les teníamos que dar 6 meses. Adicionalmente, los bancos estábamos obligados a desplazar todos los créditos que el cliente tuviese con nosotros, con pago de capital e intereses, durante el mismo periodo de gracia. Entonces, oye, no le sigan cobrando los otros créditos, sino que desplacen todo cuando le den un crédito con FOGAPE COVID. La tasa, como les mencioné, era bastante acotada. Las coberturas, un 85%, y bueno, el tema de la mora, para las más pequeñitas, no podían tener una situación de mora justo antes del estallido social, porque eso de alguna manera denotaba el comportamiento anterior a esta situación, y las medianas hacia arriba, hasta las más grandes, para marzo del 2020, y este fue un programa que nació en abril del 2020. El FOGAPE Reactiva, como les mencionaba, tuvo de alguna manera algún tipo de flexibilización, y lo que busca, en definitiva, está dirigido a reactivar la economía. Por lo tanto, aquí lo que se busca es la reactivación de las empresas, dando un impulso a las compañías de distinto tamaño para su crecimiento, su expansión, incluso reordenar su estructura de pasivos. Amplió también el tipo de financiamientos, que no solo era para capital de trabajo, lo que vimos que eran necesidades más bien de corto plazo y liquidez hoy y ahora, sino que también incluye inversión en el mediano y largo, porque les recuerdo que nos permite hasta 7 años, 84 meses, y los refinanciamientos de pasivos, que incluso puedo comprar cartera. Entonces, y se estructuró una tabla de topes por tamaño de empresa, no me limita a los 3 meses de venta. Tengo los máximo 84 meses y no hay restricción de meses de gracia. Puedo partir el otro mes pagando o puedo darle, no sé, he visto operaciones con hasta 2 años de gracia. La tasa se flexibilizó y tiene una cota que está un poquito más arriba. Ahora, esto no restringe el hecho que efectivamente, dependiendo del monto, el plazo de la operación, no me puedo exceder de la máxima convencional, por lo tanto es lo que se cumpla primero, o el 7.7 o la máxima convencional, y debajo de eso yo puedo operar con mi spread y mi costo de fondo. Ahora, la cobertura es de un 85%, se mantuvo una muy buena cobertura, y como les decía, en casos especiales, como estos sectores definidos como vulnerables, que son los que han sido más afectados, incluso puedo llegar a un 90% de garantía. Las condiciones de morosidad también aquí cambiaron un poco, y nos exigen que el cliente puede tener como máximo, poder ser elegible y operar con estas coberturas, máximo 60 días de mora en la misma institución y 29 días en el sistema financiero. Tiene que cumplir ambas condiciones. Voy a avanzar. Respecto a los productos Corfo, bueno, el proinversión, como les decía, es un poquito más amplio, porque cubre a empresas con hasta las ventas con hasta 600.000 UF al año. No puede poseer mora mayor a 60 días en la misma institución financiera en cualquiera de los últimos 12 meses móviles a la fecha de la evaluación. Y tampoco puede tener algún cobro o algún siniestro pagado por Corfo en los últimos 5 años. Sirve para créditos leasing, leaseback, operaciones en cuota, créditos comerciales en cuota, bullet, y esto es muy importante, como les decía, y está único y exclusivamente orientado a la inversión, es un mínimo de 37 meses. O sea, si alguien quiere una proinversión a 12, no podemos y tenemos que buscar otro programa.
El COVEX está asociado a empresas también del mismo tamaño del Proinversión y también cumple con las condiciones de morosidad. Y aquí más bien está asociado a operaciones de comercio exterior. El FOGAIN es muy usado, el BCI tuvo un uso bastante exponencial durante el año 2020 también, permiso. Hasta las 100.000 UF, una mora no puede exceder las 60 días en la institución financiera al momento del curse. Esto es a diferencia del Proinversión, que es los últimos 12 meses, más estricto. Esto es al momento del curse. Y no, el cliente o el beneficiario no puede presentar una solicitud de cobro, el RUT, en Corfo los últimos 3 años. Es decir, se siniestró, Corfo pagó su cobertura y por lo tanto no puede presentar en los últimos 3 años esa condición para acceder a la cobertura. Estas son validaciones automáticas que ellos tienen en su sistema. Entonces, cuando nosotros queremos solicitar cobertura, porque no lo sabemos, porque pudo haber hecho esa solicitud de cobro en otro banco, y yo quiero solicitar cobertura en el banco 2, entonces empiezo a formalizar, y no me deja porque ese cliente me genera la alerta Corfo y me dice, oye, ¿sabes que este cliente en los últimos 3 años sí tuvo una solicitud de pago de cobertura, por lo tanto no puede acceder a la garantía? Y eso más bien habla del carácter o del comportamiento que este cliente ha tenido hacia atrás. Y esto está centralizado tanto en Corfo como en FOGAPE, también tiene toda la información de las instituciones financieras con las que operan los distintos clientes. Entonces, bueno, también me sirve para los créditos leasing, créditos comerciales, leasing, leaseback, líneas de factoring, y prácticamente la parrilla completa de productos asociados a los clientes empresas. Plazo mínimo de 1 mes, y bueno, este sí tiene una estructura mucho más de largo plazo, incluso podemos llegar con los Corfo hasta los 20 años. Aquí las flechas. Ahí sí. Bueno, el beneficiario, ¿cómo funciona? Y principalmente, ¿cómo es el proceso? La verdad es que es bastante simple, no tiene mucha ciencia el hecho de que un cliente quiera acceder a este tipo de cobertura, o nosotros como instituciones financieras, principalmente aplicarlas a una operación. El beneficiario viene, y vamos a entender beneficiario porque estos clientes, hoy día tanto FOGAPE como Corfo, sí tienen centralizada la información asociada a los cupos máximos por RUT. Por lo tanto, si ese cliente va y pide en forma paralela un crédito Corfo en el Chile, en el Santander, en el BCI, en el Banco Estado, y por todos quiere ir al tope de su cupo máximo, no puede, porque cada uno sí tiene el control, cada institución garante el acceso máximo que tiene por RUT asociado al tamaño de esa empresa. Entonces viene el beneficiario y solicita financiamiento. Oye, dice, señor ejecutivo, tengo necesidades de capital de trabajo, inversión, o quiero refinanciar mis pasivos. La institución financiera evalúa, como cualquier crédito, la capacidad de pago y se incorpora esta garantía y solicita la cobertura. Esto lo hace a través de, en todos los bancos lo hacen a través de operaciones, así que el ejecutivo va al comité, el comité le aprueba esta condición, envía a CURSE con las condiciones más bien asociadas a esta cobertura. Hay checklists que todos los bancos tenemos y que finalmente determina cuáles son los papeles que el cliente tiene que firmar. No son muchos. Para el COVID y el FOGAPE reactiva, solamente y única y exclusivamente tiene que firmar una declaración jurada. Nada más. Y adicional al set de CURSE, digamos. Entonces evalúa la capacidad crediticia de ese cliente como cualquier crédito y solicita la cobertura, tanto a Corfo como FOGAPE. Entonces, la institución financiera informa a garante y se formaliza la garantía. Nosotros ya, todas las instituciones financieras tenemos CUP. Entonces, le informa que la garantía puede acceder y nosotros le entregamos los recursos al cliente. Y de esa manera el beneficiario sí se beneficia de esta cobertura.
Así que, como les decía, el proceso es bastante simple. A ver, ahí sí. Ahora, el trabajo al interior de las instituciones financieras es bastante entretenido, porque finalmente es un trabajo bastante multidisciplinario y multiáreas que se tiene que desarrollar. Yo he estado en las áreas tanto de productos como en las áreas de riesgo y en las áreas comerciales, y la verdad es que es bastante de trabajo conjunto, y hay que interactuar casi con todas las áreas del banco. Entonces, los comerciales, ¿qué tienen que hacer? Los comerciales tienen que tener de alguna manera la capacidad de identificar las oportunidades de negocio que un cliente pueda requerir para incorporar esta cobertura y así generar este negocio y esta comercialización. Por lo tanto, ellos tienen que formular al cliente la oferta, al cliente explicarle, hay clientes que están bastante informados respecto a estos instrumentos, y en ese contexto formalizar su solicitud de crédito, su minuta para ir a comité de los ejecutivos, y con eso ya armamos todo el set para que efectivamente el comité pueda aprobar en función de las condiciones que ofrecen estas garantías. Así que ese es un poco el trabajo del área comercial, donde tiene que identificar qué clientes pueden ser elegibles para poder operar con estas coberturas. En el área de productos, más bien radica el governance o el proceso asociado a esta garantía, donde partimos más bien desde la génesis, negociando ahí con los garantes, muchas reuniones con Corfo, con FOGAPE, interbancarias, nos conocemos casi todos los que participamos en estas reuniones interbancarias, y ahí partimos con las definiciones, donde nos dicen, mira, este es el reglamento, estas son las condiciones, así ustedes van a tener que informarnos las operaciones. Después dicen, oye, este es el tamaño del fondo, y nosotros vamos como instituciones financieras y vamos a una licitación, donde todos solicitamos cupos de fondo para poder operar con nuestros clientes en función de nuestra demanda. Hacemos toda una evaluación, me imagino todos los bancos, en los bancos que me ha tocado estar, así lo hemos estimado, y en ese contexto se nos asignan recursos y nosotros tenemos esta línea disponible para poder operar. Administramos el proceso completo, donde hacemos que todas las cosas vayan pasando en función de la vida el ciclo de vida de las operaciones con esta garantía, desde que nacen hasta que finalmente se logra recuperar. Con operaciones tenemos que asegurarnos que en función de las definiciones que se hacen desde productos con un checklist para el cumplimiento de estas condiciones, operaciones tiene que tener el control por oposición y validar que todas las condiciones y los requisitos se cumplan, armar la carpeta y custodiarla. Adicionalmente, operaciones tiene que informar, y eso los bancos también que he estado así se hace, informa todos los meses el estado de las operaciones, donde dice, mira, esta operación entró en mora, esta operación se mantiene vigente, se está pagando y sirviendo en forma normal, y hay toda una planillas que tenemos que llenar, que son más bien automáticas, que las instituciones financieras reportamos, y a esa tarea se llama rendición. Luego, en caso de siniestro, hay un trabajo que tenemos que actuar muy rápido, porque normalización tiene que evaluar si este cliente tiene o no tiene intención de pago. Si no hay intención de pago, hay plazos o deadline que tanto Corfo como FOGAPE dice, oye, si tú no vienes a cobrarme la garantía en la fecha A, tú pierdes la posibilidad de recuperarla. Por lo tanto, tenemos que ver si ese cliente tiene intención de pago, lo vigenteamos y lo volvemos a un cliente normal. Si no tiene intención de pago, tenemos que activar las acciones judiciales para que con la notificación al cliente yo vaya y cobre la cobertura más todos los antecedentes comerciales. Y también hay un trabajo que tiene que ver con la recuperación. Cuando yo ya tengo el hito judicial, que es esta notificación, y tengo desde custodia todos los papeles comerciales, armo una carpeta que es digital, la subimos tanto a los distintos garantes y postulamos al pago de la cobertura.
Con Fiscalía trabajamos en la confección tanto de los contratos como de los pagarés, porque tienen que tener cláusulas especiales asociadas a que esta operación sí está garantizada por alguno de los fondos. Cuánto es el porcentaje de cobertura que le estoy dando al cliente, cuál es el tipo de instrumento que estoy trabajando, así que ahí trabajamos palmo a palmo con los abogados para que efectivamente todas las condiciones estén bien establecidas. Por ejemplo, en la del Reactiva establecen los pagarés o los contratos que el cliente no tiene cobro de impuesto de timbre de estampilla. Establece que no existirán comisiones de prepago. Son condiciones que sí tienen que estar en los documentos o en el instrumento legal que se ocupe para formalizar una operación. Y con riesgo necesitamos que ellos en los comités de crédito nos aseguren que efectivamente este cliente sí es viable en el mediano y largo plazo y que además posee una capacidad de pago, que es la primera fuente de pago, para servir su obligación financiera. Por lo tanto, la evaluación que aquí se hace en los comités es muy, muy importante para nosotros, porque finalmente ante un siniestro yo tengo que llevar, porque me lo puede pedir Corfo o Fogape, los informes de riesgo o las minutas de crédito que se tuvieron a la vista al momento de evaluar ese cliente y otorgarle el crédito. Por lo tanto, yo tengo que asegurar que ese cliente en el origen sí cumplía con las condiciones para poder ofrecerle un crédito comercial. ¿Me pasé una? No. Sí. Les traje una información adicional. ¿Cómo estoy con la hora, Jean-Franc? No, estoy súper bien. Ya, les traje una información adicional. No, 25 minutos para la charla, Valeria. Ya, perfecto. Traje unas láminas que nos van a servir mucho para la actividad que vamos a hacer de vuelta al café y que tiene que ver con... con el trabajo en grupo que vamos a hacer de vuelta del café. Como les mencionaba, el tipo de coberturas que existen, actualmente el FOGAPE tradicional, el porcentaje de garantía, depende del tramo de venta del cliente. Y esta venta está dada por la venta principalmente en los últimos 12 meses. Por lo tanto, para los clientes con venta hasta las 25.000 UF, o sea, cubre los micros, los que venden desde una UF hasta las 25.000, tienen una cobertura del 85%. Pero el monto de financiamiento está limitado a las 6.250 UF, un poquito más de 180 millones de pesos, como máximo. Las que están entre las 25.000 hasta las 100.000 UF de venta, y ahí es donde termina las posibilidades de operar con este programa, es de un 80% de cobertura, por lo tanto siempre hay un incentivo para operar con las más pequeñitas, porque sí tienen mayor porcentaje de cobertura, sin embargo un 80% de cara a las instituciones financieras es muy bueno. Yo puedo dar un cupo de financiamiento de hasta las 25.000 UF. Si se fijan, un cliente que vende, no sé, 25.000 una UF, le puedo pasar hasta 12 meses venta en estricto rigor. Así que ahí es donde tenemos una condición que bastante más, con más apertura de cómo en algún minuto se estimó el COVID. Y le recuerdo que el plazo del FOGAPE tradicional llega a un máximo de 10 años. Ahí me pasa. Del FOGAPE Reactiva, que es el otro que actualmente está en funcionamiento y bastante en boga y creciendo exponencialmente, la curva de crecimiento de todas las instituciones financieras ha sido bastante creciente en este sentido. También está determinado por el tramo de ventas, pero aquí aparecen estos dos segmentos que no están actualmente en el FOGAPE tradicional. El primero tiene que ver con, bueno, los clientes más pequeñitos, y que son los que venden hasta las 25.000 UF. Estos tienen un 85% de cobertura,
y si pertenecen a alguna actividad económica definida como vulnerable, puedo llegar hasta el 90%. Como les mencionaba, existen cerca de 40 actividades económicas que la ley estableció que van a ser vulnerables y que son públicas y que en realidad abarca bastantes clientes. Todo lo que es turismo, como les mencionaba recién, restaurantes, sectores de estética, peluquería, todo eso. Entre las 25.000 a las 100.000 también puedo llegar hasta un 80% de cobertura, y si pertenecen a alguna actividad vulnerable, también se me respeta el hecho de poder operar con un 90%. Ahora, a las más grandes, las coberturas, si bien son menores, pero antes nunca, las empresas con ventas entre las 600.000, ningún programa en realidad estatal había sido tan grande respecto a los clientes elegibles para poder operar con ellos. Entonces, clientes que venden entre 600.000 y 1 millón de UF, puedo llegar a un 60% de cobertura. Y el tramo intermedio, que son las grandes 1, que les llaman, y estas son las grandes 2, tramo de venta entre las 100.000 a las 600.000, puedo llegar a un 70%. Aquí no corre el hecho de tener la posibilidad de una actividad vulnerable. Los montos son los mismos que el anterior, 180 millones aproximadamente, acá también 25.000 UF, acá puedo llegar a 150.000 UF de financiamiento, y en las más grandes también se amplía bastante las posibilidades de garantizar. Me quedan 2 láminas. Respecto al Corfo Fogaín, aquí incorporan una variable adicional respecto al tamaño de la empresa. ¿Sí? Ellos incorporan también el plazo. Y el incentivo también está dado para dar más plazo, y ojalá a las más pequeñas, digamos. Entonces, aquí son las micro, las pequeñas y las medianas, y también tengo solamente hasta las 100.000 UF. Los únicos programas comerciales que actualmente llegan hasta el 1.000.000 de UF son el FOGAPE COVID, que ya expiró, y el que está vigente actualmente es el FOGAPE Reactiva. Entonces acá tengo, en función de los plazos, el porcentaje de cobertura y el monto o el cupo máximo por RUT. Como les decía, un cliente que vende 2.000 UF y que va a todos los bancos y en todos pide 5.000 UF con Corfo, finalmente se adjudica de alguna manera el cupo del beneficiario en Corfo, el primer banco que llegue a formalizar la operación y que solicite la cobertura. Si yo como banco llegué segundo, pierdo la posibilidad de formalizar y quedar garantizado con esa cobertura. Y bueno, aquí están los montos máximos de financiamiento y que más bien están asociados a el plazo. Mientras más plazo, mejor es mi cupo disponible por RUT, por beneficiario. Ya. Respecto al COVEX, también son bastante más chiquititas las coberturas, y también está un poquito más ampliado a las más grandes. Aquí sí puedo llegar a las grandes 1 con 600.000 UF, pero es muy importante mencionar que son solo para exportadores elegibles, así que hay menores coberturas y están más bien acotadas. Y la última tiene que ver con la proinversión, que también está un poquito más grande, hasta las 600.000 UF. Aquí puedo llegar hasta las 100.000 UF de cupo por RUT, y las coberturas van disminuyendo en la medida que la empresa es más grande. Y mientras más pequeñita, tengo mejores rangos de cobertura, y en comparación con el FOGAIN también tiene mejores porcentajes de cobertura. Por lo tanto, aquí es mucho mejor de pronto operar con este tipo de instrumentos cuando requiero inversión de muy largo plazo, que exceda los 7 años, que llega el FOGAPE Reactiva. Bueno, siendo así, me resta agradecer profundamente la conferencia de Valeria, agradecer a todos los participantes el nivel de las preguntas, y nos estaríamos encontrando entonces a las 14 horas con
un tema bastante interesante relativo a los desafíos de la banca estatal con Jessica López. A las 2 nos veríamos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por tu presencia y esperamos encontrarnos a las 2 con Jessica. Agradecer ahí a Enrique también que nos ha estado acompañando y va a acompañar a Jessica en su inicio. Muchas gracias y que alcancen a almorzar algo. Que les vaya bien.